un duelo sin cadáver. Le lloras a alguien que no se ha muerto. Son 4 fechas. En el momento que lo levantan, que lo encuentran, que lo entregan y que lo entierran. Y mientras haya cenizas en casa, alguien de la familia no lo va a poder procesar. El que decide irse se preparó antes. Está el vestido, estaba el lugar donde iban a hacerle el entierro. Haces como una reflexión de decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿De qué me estoy perdiendo? Se arrepiente más de lo que dejó de hacer que de lo que hizo. Y entonces yo le diría, viva, porque finalmente nos vamos a morir. Amigos de Derecha a la Flecha, me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy en un podcast más, así es que muy preparados porque vamos a tener el día de hoy un tema que seguramente les va a resultar bastante interesante. Son los duelos. ¿Te ha pasado perder tal vez a algún ser querido? ¿Te ha pasado de repente perder tu trabajo? Perder, pues no sé, cualquier otra situación que te ha permitido no vivir de una mejor forma o tener una mejor calidad de vida? Los duelos es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así es que le doy la bienvenida a Verónica de León, directora de Déjalos Ir con Amor, IAP. Verónica, ¿cómo estás? Roberto, muchísimas gracias. Muy contenta por compartir este espacio y hablar de este tema que es bien sensible. Pareciera que es muy común, pero a veces no los queremos tocar porque nos duele, porque no sé qué hacer con las lágrimas de la otra persona. Me angustio, me enojo. Prefiero darle un vasito con agua, que no es correcto, o darle un pañuelito y decir, oye, cambiemos de tema. Hay diferentes tipos de muerte, ¿verdad? Y diferentes tipos de duelo, obviamente. ¿Cuál es el duelo que se tarda más una persona en superar? Mira, Roberto, puedo compartirte que el duelo no se supera. El duelo correctamente se integra, se asimila, se acomoda, se vive, se expresa, y entonces este conjunto de prácticas es como decir, vamos, es muy común decir que se supera, pero es cómo lo integro como parte de la vida. Entonces, cada pérdida me va a llevar a un proceso de duelo. Hay una preocupación general por las personas por decir, ¿cuánto tiempo dura un duelo? Sí. Habría que valorar que el duelo es individual. El duelo tiene determinantes muy específicas, muy individuales, y por lo tanto no podemos decir cuánto puede durar un duelo. No hay un tiempo definido porque, bien, como usted lo apunta, es por cada pérdida, por cada tipo de muerte, es como las personas, los dolientes, los deudos van a procesar esta pérdida. Oye, Verónica, y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es un duelo no resuelto? Un duelo no resuelto es un duelo complicado porque las condiciones no favorecieron esto. Por ejemplo, un duelo que se complica es las personas que no encontraron su cuerpo. Un duelo que muchas veces por alguna situación, por algún accidente, porque no llevaban identificación, porque están en el CEMEFO y no saben quiénes son, o sea, los dolientes no saben si se murió, si se fue, y entonces al no tener un funeral, particularmente por la muerte de alguien, se complica el proceso de duelo y el tiempo cada vez que va pasando se va haciendo más pesado, más difícil poder asimilar que ya no está la persona. Pero es porque justamente no tuvieron la oportunidad de ver al cuerpo de la persona que falleció. ¿Es por eso que no se cierra un ciclo, por no verlo? Así es. ¿O por no tener un lugar en donde irle a llorar al muerto? Así es correcto. Entonces, cuando no hay este rito, el ritual del funeral es tan importante para que la gente valoremos esto. Tenemos 2 años que no íbamos al panteón por la pandemia. Este año parece, a todo apunta que vamos a ir. Entonces, ¿qué pasó? Que los rituales funerarios son bien importantes para registrar psicológicamente y emocionalmente que la persona o el ser querido murió. ¿Cómo lo podemos hacer? Constatar, ver, asistir al funeral, asistir a este ritual, al último ritual de despedida para que la gente pueda tener la certeza que se murió. Pongo un ejemplo, Roberto. Los migrantes que por alguna razón, documentos particularmente, no pueden venir a despedir a sus seres queridos,
ellos tendrán un duelo complicado. Hay dos tipos de duelos características. Uno es el duelo normal, que lo vives porque estaba viejito, o porque estaba enfermo, o porque esperábamos un deceso. Ya sabíamos por dónde iba el asunto. Y el duelo complicado es cuando hay una muerte repentina, una muerte súbita, una muerte por violencia o una muerte por suicidio, ¿no? Y entonces cuando llegas y te das cuenta que murió alguien y no pudiste estar, o no te enteraste, o no te avisaron, o no pudiste llegar al funeral, si no acuden a la terapia, esto va a generarle un duelo complicado. Fíjate, tengo tantas cosas que preguntarte, Verónica, pero una de ellas que ahorita comentas, ¿por qué se considera que tendría que haber un ritual? ¿Es muy de México eso o es de todo el mundo? Que, pues bueno, falleció una persona por cualquier motivo, tenemos que velarlo, o incinerarlo, o hacer un ritual como para sentir que efectivamente se murió. ¿No lo podemos procesar de otra forma? Yo creo que es parte inherente a la humanidad. Estamos llenos de rituales. Por ejemplo, el ritual de bienvenida, cuando sabemos que alguien está embarazado, le hacemos una ceremonia de bienvenida. Ay, a mí se me hace una ridiculez eso, ¿eh? Pero pero es parte del proceso. Muchas veces. Nosotros tenemos muchos rituales. Mira, desde la que está embarazada, ahora, la revelación. Otra mamada, literal, discúlpenme, pero se me hace que lo único que quieren es llenarse de regalos ahí nada más. Bueno, pero finalmente es un ritual. Es un ritual. Pero te voy a decir que es generacional, Roberto. Por ejemplo, en mi generación, que tenemos 50 y más, te puedo decir que no había esto. ¿Qué se hacía? Bueno, se hacía una mesa donde se compartían algunos bocadillos más austero. ¿Y qué es lo que se hacía? Que nos reuníamos las mujeres para darle los mejores consejos a la futura mamá. O sea, era un acto más de comunidad, más de experiencia, de cómo las mujeres grandes podían enseñarle a la señora que estaba embarazada, que estaba a punto de tener su hijo, y decirle cómo cambiar los pañales, porque antes se lavaban los pañales, antes se hacían las papillas de manera natural, o sea, muchas cosas. Ese es el punto. Luego, cuando llegamos a cumplir 15 años, pasamos otro ritual. Una fiesta de 15 años. Una fiesta de 15 años, eso es un ritual. Los hombres, por ejemplo, cuando van a cumplir sus 18 años... Ay, no, ahí no se hace nada. Bueno. Nada más se descorcha la charola y listo, yo creo, ¿no? No, entonces, esa es una. Luego, cuando sales de algún grado escolar, haces toda una festividad. Sí. Cuando hay una primera comunión, un bautizo, la boda... estamos llenos de rituales. Entonces el funeral es el último ritual de despedida para nuestros seres queridos. Es inherente a la humanidad, todos lo hacemos de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, hablar de la muerte en México, hay como una contradicción, como dice Guadalupe Posadas, entre luto y alegría, entre tragedia y diversión. Los mexicanos tenemos un gusto por la muerte, pero al mismo tiempo le tememos a la muerte. Le tememos mucho. Mucho. Y ahorita que dices tú que hay una dualidad con respecto a la fiesta y al duelo, específicamente a mí me llama mucho la atención. Yo no sé, porque no me ha tocado asistir a ningún velorio en algún otro estado, ¿no? Pero aquí en Culiacán, muy particularmente, se habla cuando hay muerte de alguien, siempre quieren llevar música al momento del entierro. Fíjate, Roberto, depende de los dineros. Ah, no, claro, sí. O sea... Sí. No, hombre, a mí no me alcanzaría ni por unos chirrines, la verdad. Claro, entonces depende de la gente. Pero fíjate que te comparto, que me ha tocado acompañar a muchas personas a morir en sus casas. Eso es una de las tareas que hago. Acompañar a bien morir, trabajar con la persona que está próxima a la muerte, con el cuidador primario, con la familia. Y fíjate, tuve una experiencia extraordinaria hace muchos años y espero que esta hija que atendí, que su mamá se estaba muriendo, su mamá estaba todavía muy consciente, con un cáncer terminal, pero con un carácter fuerte. Y le dijo, ella era su única hija mujer y única. Entonces le dije, señora, ¿quiere que hablemos de asuntos pendientes? Me dijo, sí. Vamos, sácame una carpeta que tengo en tal lugar. Voy con la carpeta, léamela, por favor, porque era una mujer de carácter. Estaba indicado qué vestido se tenía que poner,
Me dijo, y vaya a ver lo que ahí está colgado. Estaba de tintorería, porque pidió que fueran a la tintorería. Está el vestido, estaba el lugar donde iban a hacerle el entierro, estaba acompañado con un sobre que yo no lo abrí, pero había dinero, y estaba el plan funerario, y ahí te va. Estaba una lista de 15 canciones que quería que le tocaran los músicos, acompañada con un sobre, otro sobre. Me dijo, a mí no me van a decir que por falta de dinero no me pusieron la música. Ahí está. Y entonces sobraba una pañoleta. Le dije, ¿y esta? Ya le dije a mi hija que cuando me muera, inmediatamente me ate la cabeza para que no me quede abriendo la boca como la comadre fulana, que no fueron cuidadosos y tenía una figura descuidada. Me dijo, esta es una pañoleta muy bonita y esta quiero que me la pongan. Y mi hija, que le tiene tanto miedo a la muerte, aquí está encargada, firmado, que ella me tiene que maquillar. Ay, la señora se pasa también de lanza. ¿Cómo le pide eso a su hija? Bueno, déjame decirte Qué que lo fuerte. hizo, lo hizo tal cual, al pie de la letra. Y es una mujer feliz. ¿Por qué? Porque le cumplió todos los deseos a su mamá. No te puede dar miedo tu papá o tu mamá. Entonces fue una experiencia extraordinaria. Pero el miedo no es porque ya haya muerto, sino, pienso yo, ¿no? El miedo de acercarte a un muerto no es ese, sino es porque ya no va a estar, supongo, ¿no? Claro. Entonces, a partir de la muerte, a partir de que viene el tiempo, te das cuenta de que ya no va a regresar, que ya no está. Y que aun cuando cumpliste todos sus deseos y te quedas con esa satisfacción, pero ella ya no va a regresar, ella ya no está. Bueno, aquí se me queda un punto que espero retomar un poquito más adelante, que son las muertes dolosas, ¿no? Que lo pasamos por encimita. Pero ahorita que tocas este tema, me llama mucho la atención de cuál es el proceso que tiene que llevar el hijo, el hermano, el tío, el papá, El esposo. el esposo, exactamente cuando tienes la negación de es que no te vas a morir. O sea, literal, no te vas. Si tienes cáncer, es una fe que uno tiene inmensa y le quiere pedir a Dios que no se lleve al ser querido, pero ya está desahuciada esa persona. ¿Cómo es que puede sobrellevar el querer o ver que de repente la mamá de esta señora decía, pues es que me pones esta pañoleta y quiero esta música y el día que me muera, llévame este traje a la tintorería porque es el que quiero que me pongas? O sea, la otra parte que queda, pues, viva. Sí, claro. ¿Cómo? Mira, fíjate, Roberto, esa parte, el que vive junto a una persona que se está muriendo, tiene su mejor maestro de vida, porque le está enseñando que tiene que vivir, pero también le está enseñando cómo no le gustaría morirse, porque la señora le decía, yo ya le dije a mi hija que se cuide, porque esta enfermedad hay una predisposición genética y que ella se tiene que atender. O sea, hay muchas lecturas, hay muchas lecciones. Y entonces esta hija dijo, sí, yo me tengo que cuidar porque mi mamá nunca se cuidó y hoy tengo que aprender porque así no me quiero morir. Cuando estás tan cerca o tan próximo a la muerte propia o a la muerte de un ser querido, te da una sacudida y haces como una reflexión de decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿De qué me estoy perdiendo? Es cierto. Claro, cuando nos pasa esta película de la vida, cuando tenemos una proximidad a la muerte, una cirugía o un asalto o un accidente, en ese momento a todos nos pasa esa película pequeñita de qué no he hecho. ¿Cuál es el pesar de la gente, Roberto? Se arrepiente más de lo que dejó de hacer que de lo que hizo. Porque lo que hizo son rayas al tigre. Así le llamo yo. Uh-huh. Y de lo que no hizo, fíjate, por ejemplo, muchos papás hoy en la actualidad están trabajando para darles mejor calidad de vida y se están perdiendo la vida de sus hijos. Se están perdiendo de lo cotidiano, se están perdiendo de comunicarse. Entonces, creo que eso es una parte fundamental y creo que los rituales en general nos hacen ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Ha habido tantos cambios, está tan laxo todo, Roberto, ahora, que
hay una dualidad y rescato eso que tú dijiste. Nosotros tenemos algo dual, la vida y la muerte. Van juntas. No puede existir una sin la otra. Y pongo un ejemplo. Imagínate una moneda. Una moneda tiene un águila y tiene sol. Sí. Si una moneda no tiene uno de los sellos, no tiene valor. Uh-huh. Así, nosotros, si no veo a la muerte, vivo como si no me fuera a morir. Por eso esas personas que hacen no quiero que te vayas. Si somos mortales, todos nos vamos a morir. El tema es que nunca vimos a la muerte como una posibilidad. Que se mueran los otros, los lejanos, pero los míos no. Un día llegó una persona de 60 años y me dijo, estoy muy enojada con Dios. Mi madre acaba de cumplir 97 años y posterior a su cumpleaños se murió. Y Dios es malo conmigo. Le dije, a ver, cuénteme por qué es malo con usted. Porque me dejó huérfana. Le dije, ¿qué edad tiene usted? 60. Le dije, ¿se da cuenta que su mamá alcanzó a ser hasta tatarabuela? Y usted está enojada porque su mamá se murió. Es que ella no se tenía que morir. A ver, ¿usted conoce a alguien que no se haya muerto? No, porque cree que su mamá no tendría que morirse. Si la muerte es parte de la vida. Y entonces me dijo, ya entendí. Le dije, ¿se da cuenta qué afortunada es que usted tiene 60 años, es bisabuela y todavía tenía mamá? A mí me parece un regalo de la vida, porque en ver lo que no tiene se pierde lo que hay. Entonces usted tiene nietos, usted tiene bisnietos y esa posibilidad, su mamá cumplió un ciclo bastante bueno. Entonces me dijo, claro, voy entendiendo. La vida y la muerte van de la mano y tendríamos que hablar más de la muerte. ¿Cómo le podemos hablar a la muerte a la gente? Bueno, desde el kinder avísale a los niños que la muerte de sus mascotas, de sus juguetes, de su cambio de escuela, de la llegada de un hermanito, ¿cómo puedes hablar las pérdidas? ¿Cómo puedes negociar? Roberto, hoy tenemos un grave problema con los adolescentes. Fíjate, nomás le quitas el wifi y se vuelven locos. Ay, pues no ocupan los adolescentes, uno mismo, así como de que, ¿cómo? ¿Ya se me acabó el internet o qué? Claro. ¿Te mueres? Pero ahí está peor y seguramente por ahí está, Roberto. Cuando empieza a dar vueltas, que quiere identificar una red y se tarda. Ay, no, qué desespero. Eso se llama baja tolerancia a la frustración. Porque dices, ¿por qué se tarda? Oye, Roberto, cuando nosotros teníamos que hablar por teléfono, teníamos que ir a una caseta telefónica, comprar una tarjeta y hacer fila. Y bueno, por supuesto que los que estaban en la fila, pues escuchaban las conversaciones. Hoy los jóvenes tienen muy baja tolerancia, bueno, y los no tan jóvenes tienen muy baja tolerancia a la frustración cuando le quitas el internet. Tú quítale el internet a un joven. Tú jugaste en la calle. Sí, claro, sí. Pero los niños de ahora no saben cómo socializar, no saben echarse una cascarita afuera. ¿Por qué? Porque están metidos en la tecnología y tenemos una generación con altos riesgos. Oye, retomando un poquito de las muertes dolosas, que no hay un lugar a donde pues irles a llorar, ¿verdad? Como luego decimos acá. ¿Qué le recomiendas a esas personas para que puedan procesar un poco más llevadero su duelo? Fíjate, Roberto, que las personas que han tenido una pérdida dolosa, una pérdida por homicidio, una pérdida por secuestro o una pérdida porque la persona se fue al mar o porque no apareció en el río o porque un accidente aéreo o lo que sea, y no hubo un cuerpo, no hubo un cadáver que le hicieras un funeral, entonces hay posibilidades en terapia de poder resignificar y hacer todo un ritual para poder que la gente encuentre un momento. Te pongo un ejemplo. Hubo una persona que levantaron a su hijo una fecha. A los 3 meses le avisan que lo habían encontrado, pero no sabía dónde buscar. Y pasaron otros 3 meses y le entregaron el cuerpo. Y a los días hacen el funeral. Son 4 fechas. Son 4 fechas. En el momento que lo levantan, que lo encuentran, que lo entregan y que lo entierran. Y entonces me dice, dígame qué hago. Vamos, usted de estas 4 fechas,
¿En qué momento pierde a su hijo? ¿En qué momento desaparece? Ah, pues en esta fecha. Entonces tomemos esta fecha y entonces hagamos eso. Ok. O sea, es mucho trabajo terapéutico. No hay una receta como tal, porque cada uno lo vive de manera diferente, Roberto. Entiendo. O sea, ya como que en la misma terapia le vas llevando como en esta fecha murió, porque ni siquiera saben en qué fecha, Claro, ¿verdad? claro. En esta fecha murió, podemos hacer un proceso como de, vamos a hacerle una pequeña ceremonia para que Así pueda es. cerrar ese ciclo, Así porque es es. muy importante. Entonces, eso es un ritual. Ok. Entonces, date cuenta que los rituales son muy sanadores. ¿Y ese ritual lo puedo hacer yo solo o también puedo decirte, sabes qué es que necesito que esté aquí mi familia para... Es que es el trabajo del terapeuta. Decirle, y por ejemplo, pongo otro ejemplo. Un matrimonio joven se embarazó y a los meses pierden a su bebé por una malformación y se expulsa a la criatura. Entonces me habla por teléfono el papá, bueno, el esposo, y me dice, oye, fíjate que pasó esto, perdimos al bebé, estamos ahí. Le dije, a ver, pregunta, ¿hay posibilidad que el médico entregue El cuerpecito. el cuerpecito? O... Ajá, entonces me dijo, déjame preguntar, preguntó, le dijeron sí, se lo entregaron como el hospital lo entrega, y si, le dije, recomiendo que hagan una misa, porque son católicos, le recomiendo que comparta con sus familiares cercanos, invite avísele a sus hermanitos qué fue lo que pasó. No estaba expuesto, estaba en una cajita muy bonita, muy chiquita, muy de bebé, blanca, con florecitas, etcétera. Lo ofrecieron, fueron a enterrarla en el panteón donde estaban los abuelos. Entonces fue una ceremonia y los papás se quedaron como, qué bueno que lo pudimos hacer. Lo lloraron, estaban los abuelos o los bisabuelos más bien, los que estaban enterrados. Fueron los abuelos, fueron los tíos, fueron los hermanitos, fueron la gente más cercana y fue una ceremonia tan íntima, acogedora, los arroparon y a la vuelta de los años se volvieron a embarazar y tienen una criatura. Ojo, aquí Roberto, cuando muere un bebé, hay que tener un bebé que es, cuando muere en el embarazo, se llama duelo gestacional. Uh-huh. Cuando nace la criatura y se muere a los pocos días, es un duelo perinatal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son duelos que casi no se ven, que se invisibilizan, o que la gente dice, estás joven, vas a tener otro hijo. Ay, sí. Pero eso es un atropello, eso es una falta de respeto. Lo dicen sin intención, sin mala intención, pero los papás son sus hijos y todos duelen. Es que te voy a decir una cosa, Verónica, literal, no sabes qué decir en esos momentos. ¿Qué recomiendas? O sea, solamente darle un abrazo y callarte la boca. Así es. Así es. Punto, ¿verdad? No hay vuelta. Porque eso de que lo siento mucho cuando son palabras prefabricadas la mayoría de las veces porque es lo que tienes que decir o te enseñaron a decir. Fíjate, Roberto, imagínate que llegamos al funeral y la persona está devastada. Yo manejo una teoría del duelo que es la teoría de constructivista del doctor Robert Niemeyer. Pero llegas y está devastada la persona. ¿Qué propongo? Usted se para y quien habla es la doliente. Porque si con usted lleva más relación, a usted le va a decir cosas que a mí no. Uh-huh. A mí me va a contar otras cosas. A otra, ese se llama la construcción de la narrativa. Cómo la gente narra cosas diferentes. Y en la que tiene que hablar es la persona dolida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que conforme va hablando, va narrando y el dolor ya no es propio, sino es un dolor colectivo. ¿Qué tendría yo que decirle a él? Nada, solamente una escucha atenta, una escucha compasiva, una escucha respetuosa, dejar el celular en la bolsa apagado y, perdón, déjenme contestar el teléfono. O ser prudente y dejar de contar chistes y las risotadas. Es una falta de respeto y entonces dices, a ver, cuando nos toca, entonces sí queremos respeto.
Pero cuando está la otra persona en el duelo, en el dolor profundo, somos irrespetuosos. Es que no sé si te ha pasado antes de que tú fueras tanatóloga, ¿no? Pero cuando vas y asistes a un funeral, no mames, te salen los mejores chistes del universo. No sé si es porque le quieres levantar el ánimo a la persona o verla sonreír o hacer que se les olvide un poquito el proceso, pero hasta los chistes de Pepito revives ahí, pues, y tienen unas carcajadas de repente. Pero eso es una falta de respeto, Roberto. Porque mira, imagínate, te voy a poner, ¿algún familiar cercano a ti ha fallecido? Sí. ¿Quién? Mi abuelo, que fue como mi papá. Imagínate que yo llego y te quiero contar un chiste de viejitos en pleno funeral de tu abuelito. Pues no me contaron chistes de viejitos, pero sí me contaron 2 que 3 chistes, fíjate, ese día, bueno, ¿No? al día siguiente ya de la velación. Y entonces eso como dices, espérame tantito, o sea, estoy en mi proceso de duelo, estoy viendo que ¿por qué es tan importante tenerlos en el ataúd? Porque es la posibilidad de verlo la última vez, la posibilidad de tocarlo, la posibilidad de decirle gracias. Aunque ya no esté Aunque ya no vivo. está físicamente, el trabajo es para uno, Roberto. Ah, El trabajo es para mí, ok. para que pueda lidiar con la muerte de él. Entonces, sí, yo sé que hay chistes, yo sé que hay bromas, lo he vivido, pero es penoso y lamentable. ¿Has contado tú un chiste? No. Pero antes de ser No, la tampoco, neta, no, no. antes de ser. Oye, pues hay diferentes tipos de pérdidas, obviamente, y hay diferentes tipos de duelos. Ahorita ya hablamos, obviamente, del duelo de la muerte de una persona. Nos hace falta, pues, obviamente, seguir con este tema, pero necesitamos tocar otros temas que considero importantes, como por ejemplo, la pérdida de una relación sentimental. Fíjate, ahí le podríamos decir, Roberto, que es un duelo sin cadáver. Le lloras a alguien que no se ha muerto. Cuando hay un divorcio o cuando hay una muerte de la pareja. Cuando hay un divorcio, el estigma social es muy fuerte para las mujeres. Seguro por algo la dejaron. En cambio a los señores es, ay, pobrecito, no puede vivir solo y le vamos a buscar novia. Las ¿Tú mujeres, crees que sea actualmente así? por supuesto. En un Claro. porcentaje de Claro, parejas que los hombres ya no se quieren volver a casar, ¿eh? Pero es esto. En el caso de las viudas está como prohibido volverse a casar, ¿eh? Pero no será más por la generación de la que tú vienes, por ejemplo. Ya No me sé. dijiste viejita. Pues tú también no me dijiste tan joven hace rato, te voy a decir, te la quise regresar. No, yo creo que es generacional. Por supuesto, te voy a decir por qué. Porque hoy los jóvenes están postergando casarse y están postergando la maternidad. Claro, es una generación distinta a la nuestra. Los hombres, generalmente, los hombres y las mujeres, cuando hay una separación de pareja, se pierde la pareja, se pierde el proyecto de familia, se pierde el proyecto de envejecer juntos, se pierde la posibilidad de comunidad de parejas, de, ay, nos reunimos los miércolitos las parejas, ¿no? O sea, ya no puedes asistir porque tú ya no tienes esa pareja. O sea, cuando las parejas se separan, se divorcian o se muere alguna de las partes, bueno, te quedas en una desolación porque no solamente se va la persona. Fíjate, de hecho, por viudez, viudo significa vacío. Te queda el espacio vacío. Y entonces resignificar la vida a partir de la pérdida implica por lo menos 3 cosas: tiempo, recursos y talento. Talento para salir y voluntad para salir. El talento que tienes que ponerle a la vida y encontrar las motivaciones para poder salir. Cuando alguien llega y me dice, es que yo voy a salir adelante por mis hijos. No, usted tiene que salir adelante por usted y después por sus hijos. Porque si usted lo hace primero por sus hijos, les está recargando la responsabilidad de que, yo estoy haciéndolo por ustedes, no por mí. Entonces, cuando hay una separación de la pareja, todos pierden. Te voy a decir, si se separa, si se muere una mujer, la familia se desintegra.
si se muere la mujer, la familia se desintegra porque el señor entre que tiene que ir a trabajar, ¿cómo va a cuidar a las criaturas? Entonces, ahí está. Entonces, si se muere el hombre, la señora tendrá que hacer trabajo que le correspondía al esposo y trabajo que le correspondía a ella. Entonces, la separación es muy dolorosa y creo que nos lastima como sociedad. Algo muy importante que hay que decir que obviamente no es en todos los casos como lo compartes, ¿no? Porque también puede haber hombres que se quedaron viudos desde pues un tiempo considerable con sus hijos y han sabido cómo sobrellevar. Se hacen responsables de los niños, claro. Y claro que habrá personas que no, tanto madres como padres, claro, ¿no? O sea, claro. Es la verdad. Sí, no, hay hombres que son muy, muy responsables, pero el mayor peso de la viudez o de la separación lo viven las mujeres. Porque mira, bueno, cuando se separan y se divorcian las parejas, o se divorcian hasta de los hijos. Y no quieren compartir la responsabilidad económica y del cuidado. ¿Y qué pasa cuando, bueno, ya me voy a meter un poquito en otro tema, ¿no? Pero cuando ya están divorciados, en este caso, si no hubo una pérdida física, exactamente, y están divorciados, de repente hay muchas mujeres que se vuelven bien canijas, o sea, de que no vas a ver, pero por mis pantalones. Literal, es un duelo que también vive el padre al perderse de... Totalmente de acuerdo, Roberto. Y mira, eso es muy lamentable y lo he dicho en muchos espacios. Los hijos se convierten en cheques en blanco. Porque además, a quien estamos lastimando es a los hijos, privándolos de la posibilidad de esa relación, de fortalecer la relación y el vínculo del padre con los hijos. Y que solamente usas a los hijos para, pídele dinero a tu padre, dile que te lleve, dile que te eso. Entonces empiezas como a castigar a los hijos, privarse de su papá. Muchos hombres han pasado esas historias y son muy dolorosas y muy lamentables que los hijos estén en medio de los conflictos de la pareja. Oye, ¿y qué me dices del amor adolescente? O sea, porque piensan que se ponen de novios o novias con alguien en la secundaria o en la preparatoria y de repente termina y sienten que se mueren literal los chavitos. A ver, Roberto. Porque también me pasó a mí, literal, ¿no? Es el primer amor, es descubrir lejos. Fíjate por qué duele tanto. Porque dicen los muchachos, es la neta. No hay dinero, no hay lujos, no hay regalos. Es amor por amor, o sea, en serio, estás descubriendo la vida. Estás descubriendo amar, estás descubriéndote en otra persona. Y cuando te dice la persona, ya no quiero andar contigo, córtala, o estoy confundido o confundida y no sé qué hacer, sientes que te mueres, literalmente sientes. O sea, la primera relación marca la vida, para bien o para mal. ¿Qué opinas del primer amor? O sea, literal, ¿si existe un primer amor o único amor? No, yo creo que existe el primer amor, que es el que vas a descubrir cómo ir por la vida, dónde sí, dónde no, etcétera. Pero la primera relación es muy importante, ¿no? Muchas personas dicen, me fue tan bien, y yo creo que en la adolescencia, que estamos lejos de intereses, de dineros, de regalos, de cosas superfluas, es como, por ejemplo, ¿qué te pudieron haber regalado cuando tú estabas de novio? Ay, no sé, paleta, chocolates. Claro. Algo muy simbólico. Pero bien significativo. O sea, tú sabes que esa paleta era parte del dinero que le daban para el colectivo. Claro. O para gastar. ¿Qué te regalaron? Lo más caro que te regalaron, por ejemplo. ¿De adolescente? Sí, de cuando andabas de novio. No, yo pienso que chocolates fue lo más caro. Pero eso es bien importante porque te pensaron en ti en chocolates. ¿No? Pero es que así piensa una mujer, los hombres no pensamos así. No, ya sé, pero por ejemplo, te voy a decir... Así como de que, ay, bueno, hay que chocolates, no hay qué bonito, qué buen detalle. Pero las mujeres por lo regular, por experiencia puedo decirte que es como de que, ay, es que se la pasó todo el día pensando en mí, llegó a la tienda y me compró unos chocolates pensando, estos chocolates van a ser para el amor de mi vida. Y
Cuando nada de eso pasó, literal, dijiste, antes de la visita voy a llegar aquí al Oxxo o donde sea, compro unos chocolates, te traje esto. ¿Por qué se crea una película de todo? Porque muchas veces construimos y tenemos expectativas sobre la pareja, sobre el amor. Mucha gente se enamora del amor porque creó una historia que no es. Por eso el descalabro es bien duro. Sí. Porque hicieron una historia, porque se generó expectativas. Y dijo, yo creo que está pensando en mí. No, habríamos que ser responsables de qué está pasando. Por eso, el rompimiento del noviazgo es muy doloroso. Y cuando no puedes lidiar con la frustración, porque nada es para siempre, Roberto. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Todo. El día amanece y ahorita está a punto de atardecer, anochecer. Es el verano y termina el verano. Empieza el otoño y termina el otoño. O sea, todo es cíclico. ¿Por qué tendríamos que aferrarnos a la vida? El pasado no existe porque ya lo vivimos y no lo podemos modificar. Podemos aprender de él. El futuro lo construimos en el presente. Entonces, ¿dónde nos tenemos que quedar? En el presente. Vive porque finalmente te vas a morir. Eso sí, fíjate que ahorita que estabas platicando, creo que fui un poquito rudo con una amiga que le mando un saludo. No voy a decir su nombre, ¿no? Para no balconearla. Pero haz de cuenta que se enamoró por internet. Ella, ¿no? Un amor así de que, ay, wow, que no sé qué. Bueno, meses conociéndose por internet. Viene el hombre, muy feo, por cierto, viene el hombre a conocerla. Al modo que uno siempre anda utilizando más filtrito, ¿verdad? Aquí la producción que me ponga filtros, por favor, en la edición. De repente, ay, perdón. De repente viene a conocer a la familia a pedir la mano de la muchacha, ¿no? Y pues ya, está unos días aquí, se va el muchacho y programan una fecha de matrimonio. Y le digo, güey, ¿y ya tuviste sexo con él? Y me dijo, ay, Robert, estás loco. Claro que, güey, es que, ¿cómo te vas a casar con una persona que no has hecho el chucuflán, ¿no? O sea, no, es que como yo estoy enamorada de él, me decía, lo que sea, como sea, yo voy a estar con él en las buenas y en las malas, como que era de las buenas de antes. No lo conoció lo suficiente, la mujer se casa, viene el hombre, se hace en su fiesta y todo, que no me invitó, por cierto. Bueno, acá ni me importaba. De repente a los meses dice, me voy a divorciar. No es la persona que yo creía. O sea, empezó a decir todo lo que en su momento le dije en un principio, pues. Y cuando ya pasa todo esto, yo fui muy insensible y le dije, ya ves, es que te pasas tú también. O sea, lejos de darle como consuelo, le dije, es que no mames, también cómo te animas, cómo te atreves tú a un lapso tan corto de tiempo a enamorarte como te enamoraste, pendeja. Le dije, estuvo mal. Poquito o pues mucho. Sí, imagínate con el dolor, por las razones que se haya decidido separar. Pero ella construyó todo, eso estuvo en su cabeza. Ella construyó una persona que no existía. Ajá. Y entonces, claro, debió que cuando es tan corto el tiempo en enamorarse y de lejos y no verse, y como tú dices, o sea, no te diste cuenta si le gustaba bañarse o no, no te diste cuenta si era limpio con su aseo personal, no te diste cuenta qué le gustaba comer, cómo compartían en lo cotidiano, y si iban al cine, si no iba, si le gustaba caminar, si le gustaba hacer ejercicio. Nada. No, entonces ella se construye una idea, se construye la historia y se casa con una persona que tenía en la cabeza porque el otro era real. Exacto. Entonces yo creo que a ver, ¿por qué te casas tan pronto? Porque tienes un sentido de urgencia. Entonces si hay urgencia, pues puede ser que corras riesgos. Oye, y hablando justamente de estas bodas, ¿no? ¿Te ha tocado atender a alguien que está a punto de casarse y el mero día dice, ¿sabes qué? No. O sea, siempre he pensado que la persona que deja, pues tiene un duelo 100% diferente. Claro. Porque ya no quieres estar con esa persona. El que deja se preparó. El que deja se preparó. Ay, yo tengo una historia aquí que platicarte porque yo no me preparé. A mí me cortaron bien feo, ¿sabes? Pero bueno, eso lo platicamos después.
Pero al que dejan, o sea, Claro. literal dices tú, ¿qué Lo dejas pasó? con las historias, con las ilusiones, con la boda armada, con la perspectiva de que socialmente ya veíamos que se iban a casar. El que decide irse se preparó antes. El que dice ya no más, no se preparó ayer ni antier. Lo estuvo pensando, solo que no encontraba el momento. Oye, pero no mames, ¿cómo encontrar el momento a un paso del altar? O sea, Hay gente que ha llegado y me dijeron un día antes, me dijeron que no se casaban conmigo. ay, pero ¿cómo? Claro, hombres y mujeres, ¿eh? Y en alguna ocasión me tocó que a una joven la dejaron literalmente esperando en la puerta de la iglesia y no llegó. No llegó porque no pudo, no tuvo El valor. valor ni siquiera de terminarla antes para que no hicieran el gasto. Ay, pero a mí se me hace tan fuerte, digo yo. O sea, no he estado en la situación esta de un paso del matrimonio, ¿no? Pero fue una relación. sí, imagínate tú de que ya estás en el proceso de que vamos a comprar tal cosa o vamos a poner esto de adornos de mesa y que vamos a dar esto de cena y que vamos a gasto anticipo y llega el momento de la fiesta, del día de la celebración y dices tú, güey, yo mejor me pelo de aquí. Y te voy a decir algo peor. ¿Y cuando se mueren? Ay, no, ahí sí ya queda idealizada esa Claro. persona para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace para reconstruir? Es porque dejó pagada la boda y sufrió un accidente o se murió o se infartó o se enfermó. ¿Y cómo le haces? Bueno, pues tienes que ver qué pasó en esto, porque quien se queda idealizó quién pudo haber sido su pareja. Y a pesar de que a lo mejor hubiera sido esta o el cabrón más grande de la Sí. vida, te quedas con eso de que es que fulano hubiera sido era mejor el papá, perfecto, el claro. mejor papá, el mejor hijo, el Así es. ¿no? Y no es así en la Y vida si real. te das cuenta, en medio de todo esto están las pérdidas. Las pérdidas son inherentes a la vida. Tenemos que aprender a sortear. Nada es para siempre. Pero mientras lo tengamos, hay que disfrutarlo, hay que vivir. Oye, otro tipo de pérdida que considero muy importante y más en la actualidad, que son las pérdidas de las mascotas. A lo mejor para muchas personas van a decir, ay, qué ridículo el Robert, lo que tú quieras, pero literal hay personas que se enamoran tanto de sus mascotas que son sus compañeros de vida, Claro. literal. Y de repente, pues, atropellan al perrito, se les pierde, o gatito, o cualquier tipo de mascota que los estuvo acompañando. O sea, ¿qué tipo de dolor es esa? ¿Qué tipo de pérdida? Puedo decirte que se me han muerto 4. Y les he hecho todo el proceso de enfermos. Ay, no, pero tú no vales, porque tú ya eres una persona calificada, o sea, de las personas que no saben cómo procesarlo. Claro, es una pérdida muy dolorosa. Mira, te voy a compartir. Un papá de una persona se murió y tenía un periquito que era su gran amigo del señor, El periquito siempre estaba en la casa y caminaba así por todos lados y escandaloso y demás. El señor estaba enfermo y el señor se muere. Al otro día se muere el periquito. He escuchado tantos casos así Sí, que es sorprendente. porque hay un vínculo tan fuerte de la mascota con el dueño, con el cuidador de esa mascota, que bueno, ¿cómo le explicas que ya se murió? Sino al otro día se murió el periquito. Hay unas fotos extraordinarias donde el señor se sentaba a ver la televisión y estaba muy propio el señor sentado en su sillón y el periquito aquí. Y entonces se mueren juntos. Perros que se les han muerto después de que fallece la persona, o gatitos, o etcétera. Creo que el duelo de la mascota no lo podemos trivializar, Roberto. Son seres vivos con un vínculo afectivo con los dueños, con los cuidadores, y que es algo que tenemos que ser muy respetuosos. No se murió un gato, ni un perro, ni un perico X. Se murió un ser vivo que tenía un vínculo con un familiar o con una persona, con el niño, o con una persona con discapacidad, o con un anciano,
o con personas solas, o con parejas que no tuvieron hijos. Y tú como amo, por así decirlo, porque muchas veces ya le decimos que somos los papás de Sí, la claro. mascota, ¿no? ¿Cómo procesan ese duelo el ser humano? O sea, Ahí va otra vez justo lo que estamos hablando desde el inicio, Roberto. Tiene que haber un ritual de despedida. Lo incineras, pero ¿dónde los pones? Algo que sí recomiendo es que las cenizas no queden en casa. ¿por Pero, qué? a ver, te pregunto, si no hubiera posibilidad de incineración, ¿podrías tener el cuerpo? No, el cuerpo no. ¿Por qué entonces las cenizas? Porque lo puedes tener como... Porque eso es un apego. Y mientras haya cenizas en casa, alguien de la familia no lo va a poder procesar. Y si, por ejemplo, yo lo pongo en un dije, en una cadenita... Son apegos. Pero no está bien tenerlo... No es sano. No es sano. No es sano. No lo recomiendas. Nunca. Interesante. O sea, porque hay personas que de repente digo yo, si me llegan a faltar, a mí sí me gustaría tener. Eso se llaman apegos. Y yo invitaría a que disfrutes tanto. Claro, hay cosas que se nos van a quedar. A lo mejor, por ejemplo, unos aretitos o un collarcito, pero no es de que me quiero quedar con él. No, disfrútalo ahora, di, muchas veces te quiero, di algo que te haga sentir y que no te quedes con pendientes, ¿no? Entonces, creo que es importante poder soltar y dejar ir con amor. Mira, por ejemplo, acaba de fallecer un amigo que yo lo quise muchísimo. Fue una persona muy importante para mí y pues para muchos, ¿verdad? En el lugar, en el entorno en el que nos conocimos. Esta persona, compartí muchas cosas con él. Muchas cosas. Me platicaba de todo, yo le platicaba de todo. Fue una parte fundamental en un momento importante de mi vida, ¿no? Entonces, una amiga le hizo unos llaveritos. Entonces, y la fotografía pues como con una pequeña esquela, no sé si así, como Sí. separador de libros y esas cosas. Entonces me regaló el llavero. Y yo inmediatamente saqué mis llaveros de todos lados. Lo voy a poner aquí en la cámara para ver si lo alcanzan a ver. Aquí, más o menos. Vamos a ver, ahí está. Entonces, este tipo de cosas, ¿tú las recomiendas sí? ¿Las recomiendas no? Mira, Acaba de pasar justamente hace una semana y media de que él falleció. la fotografía, la comida, son recuerdos evocadores. Esto va a ser temporal. No es que se te olvide. Cuando el dolor haya mitigado, cuando haya bajado, entonces lo vas a poder poner en un lugar especial, porque después vas a ocupar tu llavero habitual. Entonces, esto es temporal. Este es algo que te sirve ahorita porque es muy reciente el proceso de duelo. O sea, es bueno O sea, tenerlo. ayuda. Pero, por ejemplo, si se hubiera incinerado y hubiera tenido yo como que algo... ¿O qué hago ya? Si ya lo tengo, esa parte de cuando incineran a alguien, ya tengo el dije, ¿qué hago? ¿Lo tiro? ¿Qué? Yo le diría, no aceptes cenizas. Pero si ya las tienes... Porque nos va a haber muchas personas que sí tienen este tipo de acciones, ¿no? Sí, de claro. recuerditos, de... Sí, pero eso va a impedir que el proceso de duelo sea lo más natural. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes un dije con las cenizas y quieres ir a una fiesta. Vas como en un auto con freno de mano. Vas con una fiesta, pero tienes un dije donde traes a tu ser querido. Y si no lo has procesado, ¿qué es lo que puede pasar cuando la gente tiene cenizas de su ser querido en casa o no puede separarse de sus pertenencias o no puede soltar su ropa, etcétera? Va a impedir ser como lo más feliz posible porque está complicándose. Cada vez que abra el closet va a ver la ropa. Y yo siempre les digo, la ropa no era su familiar, era el que la portaba. Su familiar es el que les enseñó, el que les platicó, con el que convivieron, con el que hicieron muchas cosas, con el que construyeron una vida. Es más que cualquier objeto material. Pero es que cuando lo tienes, por ejemplo, la ropa, la hueles y te llega un momento en que recuerda. se va a ir el olor. Ahora, no hay un tiempo.
Cada uno tendrá que ir en su tiempo y en su ritmo cómo y qué hacer con las pertenencias. Las va a donar a una escuela, a un asilo, a una persona que lo requiera. O sea, es gradual, no hay una receta. Oye, en tus terapias, que ahorita vamos a platicar, por supuesto, de Déjalos ir con amor IAP, ¿cuál es una de las no sé, historias que de repente dices tú, ay, esta sí que la tiene difícil? ¿Tienes alguna reciente en mente? Bueno, puedo decirte que dentro de las pérdidas más dolorosas es saber que una persona en el accidente, por cómo sucedió de aparatoso el accidente, se quemó y no pudo salir. O sea, no pueden despedirse porque no permiten que se abra el féretro, que se sella. Entonces, la duda de cómo quedaría, qué fue lo que pasó, en qué momento, cómo estábamos antes. O sea, son muchos factores que van a determinar de que sea un duelo muy complejo. O sea, una persona que puedas imaginarte que se quemó en su auto, pues es una experiencia muy dolorosa. Hasta para los que no somos cercanos al familiar, ¿no? Sino solamente imaginar la tragedia y no poder rescatar. Mucha gente, esta persona que te cuento, su mamá particularmente no puede con ese dolor. Imaginarse que su hijo sufrió, que gritó, toda la narrativa que ella hace, me dice, es que no puedo imaginarme. Claro, esto lleva un proceso mucho más largo. Sí, pues no nos vayamos muy lejos, ¿no? Hace unos años aquí en Culiacán sucedió una tragedia espantosa de que una tienda muy importante a nivel nacional, pues, cerraron sus puertas, hubo un cortocircuito dentro y fallecieron varias personas justamente quemadas porque no llegaron los bomberos a tiempo, no se pudieron rescatar. Estuvo bastante fuerte. Y fíjate, Roberto, déjame tomando esas dos experiencias. Yo haría la reflexión para las casas. ¿Cuáles son nuestras rutas de evacuación? ¿Tenemos un extinguidor en casa? No, ¿Lo hombre. sabemos usar? ¿Sabemos qué hacer si hay un cortocircuito? ¿Sabemos dónde está la caja para bajar el switch? ¿Sabemos qué hacer si tenemos que apagar, de cerrar los tanques de gas? O sea, les hemos dicho a los hijos y al esposo o a la esposa, a los que vivan en casa, qué es lo que se tiene que hacer. Y si hay alguien operado, y si hay alguien en silla de ruedas, y si hay alguien en cama, y si hay alguien anciano o algún invidente, o sea, el asunto se torna muy complejo porque en casa pasan muchos accidentes. ¿Cuáles son las dos áreas de mayor accidente? En el baño y en la cocina. Porque se cae, la gente se resbala, porque está sucio, porque la cocina puede caerse la grasa o alguna cáscara de alguna verdura, etcétera. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado porque esos duelos se sienten mucha culpa. Oye, y luego aparte hay ciertos duelos que, por ejemplo, de repente veo que hay mamás que salen a trabajar y de repente tienen que dejar a su hijo o hija más grande que tiene 9, 10 años, 7, pues a atender a su hermanito de 2, 3, 4 años. Y he Claro, visto casos en los cuales han ocurrido accidentes claro. y la mamá está por volverse loca. Por la culpa, porque no hay soporte social, no hay soporte familiar para que le ayude a lidiar con esta situación, ¿no? Entonces sí, hay muchas historias donde las mamás tienen que salir a trabajar y sus hijos mayorcitos son los que se encargan de los menores, o del cuidado de la casa, o de guisar, o de prender la lavadora, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde pasan muchos accidentes. Está muy fuerte. ¿Y cómo ayudas tú a procesar esa culpa? Primero voy a trabajar la culpa con esta Sí, persona y después el proceso así de... es. Es como quitar esa gran losa. A ver, usted, si usted hubiera sabido que esto iba a pasar, ¿lo hubiera dejado hacer? ¿O que lo hicieron? No. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar la culpa de quien era el responsable, los abuelos, los tíos,
las nanas o los papás o las mamás, etcétera. Hay que trabajar primero la culpa para después ver qué se puede hacer con el dolor que se ha generado. ¿Y qué pasa cuando hay una muerte por negligencia médica? Fíjate que ese es un tema bien complejo, Roberto, porque ¿a qué le podemos llamar negligencia? Porque cuando estamos ante la muerte de un ser querido, entre la rabia, el dolor, la impotencia, podemos llamarle negligencia a algo que a veces no sabemos. Y si sabemos, pues tendrían los familiares que demostrar que fue negligencia, porque entonces pues nos metemos en un asunto delicado. Creo que, fíjate que en este caso a los médicos los han entrenado en su capacitación a lo largo de su formación para ganarle a la muerte. Pero la muerte siempre va a ganar. ¿Hasta dónde puede llegar la medicina que la muerte no los pueda alcanzar? La muerte es parte de la vida. Sí, claro, pero por ejemplo, cuando tienes a un familiar que está bastante grave y está en lista de espera ahí en urgencias y no lo pasan y muere por falta de atención, o sea... Eso genera mucha rabia. Claro. Genera un sentimiento de injusticia. Y entonces, quien haya pasado por una situación, pues tiene que actuar en consecuencia, porque claro, el sistema de salud está crítico. O sea, vas al sistema público, pero si quieres, en teoría, una mejor atención, vas al sistema privado. Claro, pero cuando no tienes dinero, ¿cómo le haces? Claro. Que es el 90% de la población Así en es, México, ¿no? Entonces, el asunto es muy complicado y yo te diría, ¿qué estás haciendo para prever si que necesitas alguna intervención? ¿A dónde vas a acudir? Y que no te toque en el último momento que tenga alguien más que decidir. Esas son las partes importantes que prever. Esas son las partes importantes que tenemos que, a ver, si me muero, ¿quién me va a incinerar? ¿O quién me va a enterrar? ¿O quién va a pagar mi funeral? Si me enfermo, ¿quién va a pagar las cuentas? ¿Qué tanto estoy ahorrando? Mira, yo puedo darme cuenta, Roberto, que la gente a veces está trivializando las cosas y prefiere ahorrar para una gran fiesta, pero no ahorra para un seguro, pero no ahorra para tener algún margen económico, o no, ni siquiera compra el plan funerario, porque dicen que comprar el plan funerario... Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, dice uno, ¿no? Aunque lo hagas, nos vamos a morir. Pero es que te digo una cosa, de repente, sí hay muchas historias de personas que, digo, no es que sea lo correcto, ¿no? O sea, lo aclaro, pero dicen, es que mira, acaba de comprar el plan funeral y acaba de decir que se iba a morir, no sé, y tras como que la mente lo atrajo y ahí se le acabó el camino. La gente, o todos sabemos más o menos cuando estamos tan sensibles que podemos sentir que, pues prefiero dejar las cosas organizadas. A veces la gente va dejando las cosas organizadas porque está con un sentimiento de tristeza, de nostalgia, de que siente que se acabó su vida y entonces prefiere dejar las cosas en orden. Muchas historias también ha habido donde la gente va arreglando sus documentos, poniendo en orden todo y al poco tiempo se muere. Dejando ordenado o desordenado las cosas, se va a morir. Se va a morir. Es mucho más fácil cuando dejas todo listo. Oye, yo ahorita que hablabas de la formación de los médicos y eso, perdón, voy a retomar un poquito ese tema ya casi para finalizar. Que yo respeto con todo el respeto del universo, por así decirlo, a todos los médicos que dejan su vida por la atención, ¿no? Porque tienen vocación de servicio. Vocación de servicio. Mis respetos para todos y cada uno de ellos, porque pues a eso se dedican, ¿no? Y nos han ayudado mucho a salir adelante. Pero creo yo que muchos de ellos a lo largo de los años van perdiendo el tacto para cuando una persona muere o va a morir y se acerca en este caso el familiar y no sabe cómo decirle y se lo dice a como es. ¿Está bien eso? ¿Está mal? Hay una parte que tenemos que cuidar, que es la sensibilización. Cómo dar malas noticias en medicina. Yo creo que es un recordatorio que tenemos que hacer al equipo de salud, porque a veces le recae en el médico muchas responsabilidades,
pero está el médico, la enfermera, la trabajadora social, ese equipo que tendría que repartirse las responsabilidades. Claro, el portavoz es el médico, es el responsable de anunciar la buena o la mala noticia. El asunto es cómo doy la mala noticia. Entonces ahí, ese es tal vez podríamos decir, como una observación hacia los médicos y que pues tendrían que ser más sensibles, más cuidadosos de cómo dicen las cosas. El cómo sí importa. Claro que importa, ¿no? Entonces de repente la sensibilidad como que les hace un poquito de falta, pero considero yo que es conforme va pasando el tiempo, ya como que el corazón ya no se te hace tan chiquito como en un principio, Claro, ¿no? porque vas de alguna manera protegiéndote por tu propia tranquilidad y seguridad. Pero el asunto es que no llegues a la insensibilización por agotamiento emocional. Bueno, pues a lo largo de este podcast hemos podido ver las redes sociales de Déjalos Ir con Amor IAP, los números de teléfono también, por si tienen alguna pregunta o comentario, si quieren recibir alguna consulta, pues se pueden contactar con nuestros amigos y pues obviamente el equipo que representa a Verónica, pues es un equipo 100% preparado para poderlos ayudar. Hemos hablado de prepararnos para una persona que sabemos que va a fallecer. Hemos hablado de duelos desde terminar una relación amorosa, o que te dejen plantado en la iglesia, que también es otro tipo de duelo, de divorcios, de pérdidas de mascota, que todas las pérdidas son importantes y es necesario también sobrellevarlas. No, de repente un psicólogo general, por así decirlo, te puede ayudar, creo que sí, Sí. pero específicamente hay una rama que se llama tanatología, que ayuda justamente a las pérdidas y donde Verónica pues tiene el grupo de especialistas. ¿Qué nos puedes platicar acerca de del lugar que representas? Fíjate, Roberto, que Déjalos Ir con Amor es una institución de asistencia privada que estamos a punto de cumplir 19 años. La fundamos mi esposo, el doctor Constantino Cuetos, la señora Isabel Batis de Angulo, que en paz descanse, y tu servidora. Estamos un grupo de terapeutas, solo mujeres, estamos trabajando, ya teníamos 2 terapeutas hombres, pero se fueron de la ciudad. Y estamos trabajando con niños, con adolescentes, con adultos, con ancianos, con parejas, con enfermos terminales, con madres dolientes, con personas que han tenido la pérdida de su pareja por viudez. Y bueno, uno de los pilares fuertes en la institución es la formación de tanatólogos y estamos capacitando la generación número 38. Estamos trabajando, llevamos 38 generaciones de tanatólogos que, bueno, tenemos casi 19 años con este trabajo, ¿no? Bueno, ellos se encuentran aquí en Culiacán, Sinaloa, pero puedo recibir yo, si vivo en otra parte de la República Mexicana, consulta Sí. también, puedo... Videollamada o por Zoom. Ok, ¿y cuánto cuesta una consulta? Está bien accesible, o sea, ustedes pueden buscarnos en las redes sociales. También me pueden encontrar como Verónica de León, tanatóloga, me pueden encontrar y con todo gusto le damos toda la información. De hecho, los diplomados también los estamos haciendo por línea. Ok, ¿qué necesito yo para tomar un diplomado? Mucho interés porque es un diplomado para trabajo personal. Pero si usted ya es médico, bueno, va a tener una herramienta para acompañar a sus pacientes. Si es enfermera, por lo mismo. Si es psicólogo, va a poder atender con mayor herramienta las pérdidas y los duelos. Por ejemplo, yo que soy un simple mortal, a lo mejor que unas personas que puedan tener alguna carrera o no, sí, también pueden tomar sí. ese curso y después también ayudar a otras personas o no. Ser orientadores, no dar terapia. Una persona que no es psicólogo no puede dar terapia. Pueden orientar, pueden informar, pueden facilitar el proceso a alguien, pero eso es algo que es importante, Roberto. No todos los tanatólogos pueden dar terapia, salvo quienes tienen la formación de psicólogos y han hecho tanatología, son los autorizados para dar terapia. De otra forma, solamente es como un acompañamiento. Exacto, que puedas, y una orientación. Una orientación. Así es. Ok, perfecto. Pues algo más que desees agregar, pues, Verónica. Invitar a la gente que viva, que suelte sus asuntos pendientes, que los resuelva, que deje de acumular cosas, porque así como acumulas en el exterior, acumulas en el interior.
resentimientos, enojos, rabias, frustración. Y entonces yo le diría, viva, porque finalmente nos vamos a morir. Pues bueno, nos dejas ahí. La verdad es que tú lo compartes como de una forma muy, muy fácil, pero la verdad es que el proceso es muy difícil, ¿no? Sí. El poder desapegarnos de una persona que quisimos tanto y que ya en este plano ya no lo vamos a poder ver, tocar, es un proceso muy diferente, muy difícil. Y pues invitamos a todas las personas que en este momento estén pasando por un proceso y que quieran la orientación de un profesional, pues acudan, ¿verdad? Con nuestros amigos de Déjalos Ir con Amor o directamente con Verónica de León, que hemos estado pues ya pasando sus redes sociales y demás, y pues el teléfono también y todas las herramientas por si quieren tomar algún tipo de terapia. Muchísimas gracias, Verónica, por haberme acompañado el día de hoy. Gracias, Roberto, por la invitación. Es un gusto compartir contigo. Esperemos que pues este podcast les haya agradado y si tienen algunas preguntas, pues ya sea que vayan directamente a las redes sociales de Déjalos Ir con Amor IAP o dejarlo aquí en los comentarios de este video. De mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse a este canal Saga Estudio TV. Estaremos en este podcast Derecha a la Flecha y no se pierdan el próximo capítulo porque mira, va a estar a toda madre. Nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto.